clase de un mini modulito sobre todo lo que es la parte genética de la célula. Vamos a ver que en esta clase y en las próximas dos vamos a hablar sobre el núcleo, el contenido del núcleo y por lo tanto el ADN, que es el material genético, la otra biomolécula que van a ver dentro del curso. Obviamente esto va a ser escalonado, vamos a ir de menos a más, pero seguramente comprendan todo el funcionamiento genético al finalizar estas tres clases seguidas, porque están como enganchadas. ¿Bien? Esto habitualmente se da en una clase sola, pero acá la idea es dividirlo para ir un poco más, con mayor tiempo de dedicación. Me preguntarán, o capaz que algunos dirán, ¿por qué está la mitocondria incluida en la parte de genética? Vamos a ver que la mitocondria, como aparece aquí en la carátula, tiene su propio ADN. Por lo tanto, también va a tener material genético y también va a ser importante replicar, y por eso que se incluye dentro de la genética celular, que primordialmente involucra el núcleo, pero no es el único sector de la célula donde hay ADN. Por lo tanto, es importante recordar eso, que si uno piensa que siempre tenemos ADN en el núcleo, eso está muy bien, pero no es el único lugar donde tenemos ADN adentro de la célula, ya que la mitocondria tiene su propio ADN. Esto se debe a la teoría de evolución de las células, en la cual hayamos visto que las mitocondrias son células procariotas que quedaron inmersas en la célula eucariota. Y debido a que son células procariotas, son otro tipo celular con otro tipo de genética, y por eso es que la mitocondria tiene su propio ADN. ¿Bien? Por lo tanto, en el caso de hoy vamos a hablar de la mitocondria y también vamos a hablar del núcleo. El núcleo celular es un sector adentro de la célula que es quien va a contener la información genética. La información genética se puede dividir en dos grandes informaciones dentro del núcleo, ¿verdad? Después tenemos otro tipo de información genética como los ARNs, pero dentro del núcleo vamos a encontrar al ácido desoxirribonucleico y al ácido ribonucleico. Son dos moléculas ácidas, una de doble membrana, que es el ADN, otra de una sola, perdón, de doble cadena, una que es una sola cadena, el ARN, y que cumplen diferentes funciones. Y dentro del ARN, adentro del núcleo, porque el ARN habitualmente se encuentra fuera del núcleo, pero dentro del ARN vamos a encontrar al ARN ribosomal, que si se acuerdan del liceo, los ribosomas son aquellos organelos de la célula que se encargan de sintetizar las proteínas. Aquellas biomoléculas que habíamos visto que estaban, ustedes vieron en realidad, que estaban compuestas por monómeros de aminoácidos. Por lo tanto, adentro del núcleo no solamente vamos a encontrar ADN, sino que también vamos a encontrar el ARN, que es quien va a formar parte de la molécula base para que se formen las estructuras que se encargan de sintetizar proteínas. ¿Bien? La maquinaria del ADN básicamente lo que hace es decirle a las células cómo se hacen las proteínas. ¿Bien? Imaginemos una obra donde yo tengo que construir paredes. Yo tengo mi receta que dice cómo hago el cemento, ¿no? Un papelito que está escrito cómo se hace el cemento. Perfecto, eso es el ADN. ¿Bien? Después tengo los materiales para hacer el cemento. Agua, portland, cal, arena. Esos son los aminoácidos. Ahora, preciso a alguien que haga el cemento. Esos son los ribosomas. ¿Bien? Por lo tanto,
en la información genética del núcleo tenemos el ADN, que son las bases nitrogenadas, está el código de las proteínas, y luego tenemos el ARN, que es el código de la maquinaria que se encarga de formar proteínas. Además, adentro del núcleo vamos a encontrar toda la maquinaria necesaria para que ocurra la síntesis de ADN, o sea, la duplicación, y toda la maquinaria necesaria para la lectura de este ADN o síntesis de ARN. Por lo tanto, aparte de bases nitrogenadas, vamos a encontrar proteínas que van a expresar y desarrollar a las hebras de ADN y ARN para que pueda ser leído. ¿Cómo se ordena este material genético dentro del núcleo? Vamos a ver más adelante que existen distintos niveles de compactación. El ADN se va compactando, se va haciendo cada vez más apelmazado en diferentes niveles. Nosotros cuando miramos un núcleo celular al microscopio, no podemos ver el ADN. La molécula de ADN se descubrió en 1956 por una señora y se obtuvo una foto muy emblemática, que ahora fue noticia en la BBC, que básicamente lo que se ve es una cruz. O sea, busquen en Google la foto de la primera foto del ADN y van a ver lo que fue esa primera foto con lo que sabemos hoy del ADN. Nosotros al microscopio no podemos ver el ADN. El ADN es una molécula muy pequeña que se estima su forma gracias a estudios de cristalografía por rayos X y otras acciones enzimáticas, bioquímicas, y se estima su forma, pero no estamos 100% seguros porque no lo podemos ver. Todavía no hay instrumentos que permitan ver tan chiquito. ¿Bien? Entonces, cuando miramos el núcleo, nosotros estamos viendo indirectamente el ADN, pero ese ADN no está suelto en el núcleo. Ese ADN está custodiado y está organizado por proteínas. Esas proteínas, junto con el ADN, se denomina cromatina. Y la cromatina dentro del núcleo puede estar muy compactada o poco compactada. Por lo tanto, cuando uno mira un núcleo celular, puede clasificar ese núcleo en heterocromático o eucromático, dependiendo cómo esté compactada la cromatina. Por lo tanto, los núcleos de las células se clasifican según la disposición de la cromatina. O sea que existen diferentes niveles de compactación de la misma. Y a su vez, estos núcleos no están aislados del resto de la célula, sino que se encuentran comunicados entre el interior celular y el interior nuclear, o el citoplasma del núcleo, mediante poros nucleares, que son complejos proteicos, que permiten el pasaje y salida de células. Por lo tanto, cada uno de estos contenidos que estamos viendo los vamos a ir desglosando de ahora en más hasta llegar a la parte molecular. Como dijimos, el núcleo se organiza en cromatina. Y la cromatina es el ADN más los complejos de proteínas que ordenan a esta molécula de ADN. Esto se debe a que la molécula del ADN es 100 veces más larga que el diámetro del núcleo. O sea, imaginemos el diámetro de un núcleo que pueden ser, pensando, 10 micras o menos. ¿Ah? El ADN es 100 veces mayor. Entonces, para poder meter todo ese ADN adentro de una estructura muy chiquita que es el núcleo, el ADN se tiene que compactar. Y para eso existen los grados de compactación del ADN. Esa compactación del ADN es llevada a cabo por diferentes moléculas. Las principales son las histonas, y después tenemos todo otro grupo de moléculas que no son histonas, que son las proteínas no histonas, que también se encargan de compactar al ADN.
Para que lo entiendan, imaginen el intestino que ustedes tienen, que todos los humanos tenemos en nuestro cuerpo. El intestino es más largo que nuestro cuerpo, o sea, tenemos 9 metros de intestino versus 1,5 metros, 1,80 metros que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Bien? Para que nuestro intestino pueda entrar en nuestro cuerpo, se tiene que enrollar. Y eso es un grado de compactación, en este caso, del intestino, obviamente, ¿no? El ADN hace algo similar, se compacta. Y se compacta debido a estas proteínas histonas y a proteínas no histonas. ¿Cómo es que se compacta el ADN? Lo primero que aparece en la compactación del ADN son los nucleosomas, donde proteínas histonas comienzan a enrollar a este ADN y forman lo que es o lo que se ve como un collar de perlas, donde el collar de perlas, la cadenita, sería la molécula de ADN y cada perla sería la histona que está rodeando a ese ADN. ¿Bien? Muchos nucleosomas se juntan entre sí para formar el solenoide, que son muchos nucleosomas unidos. Vean cómo va aumentando el tamaño de la molécula, ¿no? Pasamos de 2 nanómetros a 10 nanómetros. Muchos solenoides se unen para formar los bucles o rosetones, como quieran decir, que son conjuntos de solenoides. Estos bucles se juntan para formar los rodillos. Otra vez la molécula cada vez más grande. Y el máximo grado de compactación de la cromatina son los cromosomas. Por lo tanto, cuando uno ve cromosomas al microscopio, que vamos a ver más adelante en las clases, están viendo el máximo grado de compactación del ADN. Ahora, ¿están viendo solo ADN? No. Estoy viendo ADN más proteína. Es decir, estoy viendo el máximo grado de compactación de la cromatina. Porque debemos recordar que la cromatina es el ADN más los complejos del núcleo, perdón, más complejos proteicos dentro del núcleo. Y esta cromatina se puede ordenar en dos formas: dispersa, o sea, poco compactada, o condensada, es decir, muy compactada. Esto se debe a que la célula no puede, porque es imposible, pero aparte no lo hace, no accede todo el tiempo a toda la información. ¿Bien? Imaginemos una biblioteca. En la biblioteca tenemos muchísimos libros. Ahora, no estamos todo el tiempo leyendo todos los libros. Leemos los libros que nos interesan. Si un día queremos leer sobre cocina internacional, leemos el libro de cocina internacional. Si en otro momento queremos leer sobre filosofía, leemos sobre filosofía. Ahora, un cocinero seguramente quiere acceder todo el tiempo al libro de cocina. Entonces va a tener esa parte de la biblioteca muy expuesta. ¿Por qué? Para acceder a todos esos libros todo el tiempo. Por otro lado, un filósofo seguramente no quiera acceder a los libros de cocina y le va a interesar acceder a los libros de filosofía. Por lo tanto, la parte de la biblioteca y los libros de cocina va a estar ordenadito, va a estar todo compactado, digamos, y los libros de filosofía van a estar más disponibles.
Y eso es lo que hace la célula. ¿Bien? Por ejemplo, una neurona va a querer sintetizar neurotransmisores, pero la neurona no necesita acceder a la síntesis de hemoglobina. ¿Por qué? No se encarga de sintetizar hemoglobina. Entonces, las células no van accediendo todo el tiempo a todas las partes del ADN, sino que van accediendo a los sectores que necesitan para poder cumplir su función. Por eso es que hay células que tienen ADN, perdón, núcleo compactado, es decir, cromatina condensada, y ADN descompactado, es decir, cromatina descondensada. ¿Por qué? Porque cuanto más descompactada esté la célula, eso quiere decir que más información accede al núcleo, y o sea, más información puede acceder al ADN, por lo tanto, seguramente más funciones cumpla. Una célula que hace una sola función no le va a interesar acceder a todo el genoma completo, estar todo el tiempo mirando el genoma, sino que se va a centrar en la función que cumple y no mucho más. Por lo tanto, aquella cromatina descompactada va a ser la que se va a estar leyendo o transcribiendo activamente. Es decir, la célula va a estar formando proteína de esa cromatina. Por eso que la tenemos descompactada. En esta cromatina descompactada encontramos a los genes que son transcripcionalmente activos, es decir, que se pueden transcribir para hacer cromatina. Es por eso que al no estar compactada no contiene todas las histonas, bucles, solenoides, etc. Entonces, cuando uno la mira al microscopio, se ve más clara esa cromatina. ¿Bien? Sin embargo, la cromatina compactada, la célula no está transcripcionalmente activa en ese sector. Por lo tanto, se ve más oscura esa parte de la cromatina, ya que contiene todas las proteínas que habíamos visto en la imagen anterior. Entonces vamos a ver un poquito más cómo se visualiza todo esto que estamos hablando al microscopio. A la izquierda tenemos una imagen que ustedes ya conocen sobre una neurona y glía en el tejido nervioso, seguramente el sistema nervioso central, donde podemos observar que esta célula grande que aparece aquí, el citoplasma basófilo, con núcleo redondeado y núcleo dividente, tiene la mayor parte de su núcleo claro. En la periferia parecería haber núcleo oscuro, o sea, sectores del núcleo oscuro, y en el centro claramente se distingue un sector redondeado más oscuro, que es el nucleolo. Este núcleo se denomina núcleo eucromático, porque predomina la eucromatina, porque es claro. Este núcleo es muy similar al núcleo que estamos mirando aquí con la microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver con mayor definición, mayor resolución, en blanco, en electrón lúcido, a la cromatina descompactada, es decir, eucromatina, y en electrón denso, en la periferia y en el nucleolo, a la cromatina compactada, es decir, heterocromatina. De nuevo, este núcleo que está acá predomina la eucromatina, por lo tanto se denomina núcleo eucromático. Sin embargo, cuando vamos a mirar otros núcleos que están dentro de este tejido, podemos ver este núcleo que está acá, que parecería tener un color más oscuro, y a su vez no lo observo nucleolo, no se lo puedo distinguir adecuadamente a ese nucleolo. Por lo tanto, dado que predomina la cromatina oscura y no tiene nucleolo,
es un núcleo heterocromático, porque predomina la heterocromatina. Los demás núcleos que observamos en el tejido, podemos observar que también son eucromáticos. Estos que están acá, porque tienen abundante eucromatina, y le veo un nucleolo. Por lo tanto, son núcleos eucromáticos. ¿Qué otra diferencia hay entre cada uno de estos núcleos que estamos viendo acá? ¿O qué diferencia hay entre los núcleos que están viendo? ¿Qué diferencia encuentran ustedes? ¿La forma? Perfecto. Algunos tienen forma redondeado, otros tienen forma más ovalado. Está perfecto. ¿Qué más? Parece ser que no todos tienen nucleolo. Bien. Tiene diferentes grados de compactación de la cromatina. Perfecto. ¿Qué más? El tamaño. El tamaño. Por lo tanto, los núcleos, además de clasificarse en eucromáticos o heterocromáticos, observamos que tienen diferente tamaño, diferente forma. ¿Cómo se puede ver aquí en esta imagen? Donde tenemos núcleos redondeados, grandes, núcleos redondeados pequeños, núcleos aplanados. Tenemos diferente forma del núcleo. A su vez, estos núcleos pueden ser eucromáticos, heterocromáticos, heterocromáticos, eucromáticos, heterocromáticos, eucromáticos. Entonces uno cuando habla del núcleo, tiene que decir, este es un núcleo redondeado, eucromático, núcleo evidente. Este es un núcleo redondeado, heterocromático. Este es un núcleo aplanado, heterocromático. Y así va describiendo los núcleos de acuerdo a su forma y su cromatina. Lo mismo Una sucede pregunta, cuando uno... Sí, decime. eh, ¿es independiente la tinción que utilicemos la coloración de si es heterocromático o cromático? Sí. Fíjate Gracias. aquí en microplástica electrónica. Otra técnica, otra tinción, y de nuevo podemos ver eucromatina y heterocromatina, claramente diferenciada una de la otra. En esta técnica podemos visualizar núcleos aplanados y núcleos redondeados. ¿Cómo clasificarían a este núcleo aplanado desde el punto de vista de la cromatina? Eucromático. Eucromático, estoy de acuerdo con ustedes. Este núcleo redondeado también sería eucromático, porque tengo más eucromatina que heterocromatina. A su vez, el núcleo, aparte de variar en su compactación de la cromatina, en su forma y en su tamaño, también puede variar en su segmentación. No todos los núcleos son redondeados y con un único lóbulo. Tenemos núcleos que están segmentados, como el que aparece aquí a la izquierda de la pantalla, que presenta invaginaciones nucleares. Este núcleo que aparece a la derecha de la pantalla tiene dos lóbulos unidos por un puente de heterocromatina. Entonces, la forma de los núcleos puede ser lobulado o segmentado, dependiendo del tipo celular. Entonces, al núcleo siempre hay que mirarlo y siempre hay que clasificarlo en eucromático,
heterocromático, redondeado, aplanado, lobulado, segmentado. Hay que ir a mirar todo eso dentro del núcleo. Esto es un ejercicio que la gente que sobre todo hace imagenología va a practicar cuando esté escribiendo imágenes. Ustedes escriban imágenes todo el tiempo, ya sea en tomografía, resonancia o lo que sea, van a tener que practicar a describir las imágenes que ven, que es solamente describir. No hay que saber lo que estoy viendo, sino, o sea, sí hay que saber, pero en este momento pueden no saber lo que están viendo, sino que lo que tienen que hacer es solamente describir al núcleo. A su vez, este núcleo se puede ubicar en diferentes sectores. Tenemos núcleos de sector basal, núcleos de sector apical, núcleos de ubicación central y núcleos de ubicación excéntricos. Esto está haciendo referencia a dónde está ubicado el núcleo dentro de la célula. Si está en el centro, si está fuera del centro, si está en la parte apical o en la parte basal. Por lo tanto, hay que decir que es un núcleo redondeado, eucromático, lobulado, segmentado, de ubicación apical, central, excéntrico o basal. Ubicación de referencia a la célula, ¿no? O sea, donde se ubica adentro de la célula. Y esto está todo muy bien, o que establece un montón de información para las células que tienen un único núcleo. Pero tenemos células que son multinucleadas. Tal vez ustedes, cuando vieron la UTI2, tejido óseo, hablaron de los osteoclastos. Y vieron que los osteoclastos son células multinucleadas. Entonces, cuando vemos una célula multinucleada, hay que referirse a ella, que es multinucleada, por supuesto, e ir a mirar cada uno de los núcleos y describirlos como son, su forma, su compactación. Y todo esto que venimos hablando de estos núcleos, siempre hacemos referencia a los núcleos que son los que se encuentran en la interfase. Porque recordemos que las células presentan diferentes etapas del ciclo celular, como son las que siguen. Cuando uno describe un núcleo en forma, compactación, segmentación y ubicación dentro de la célula, lo hace en referencia al núcleo interfásico, es decir, el núcleo que no está en mitosis. Pero los núcleos pueden ingresar al ciclo celular y pueden hacer mitosis. Cuando estos núcleos hacen mitosis, cambian completamente su forma, ya que aparece el máximo grado de compactación de la cromatina. Si ustedes tuvieran que describir estos núcleos que están acá en esta imagen en A, ¿qué dirían de estos núcleos? Que son redondeados Bien, y El, eucromáticos. perfecto. ¿Y los núcleos en D? ¿Eso También eran fusiformes redondeado. o son aplanados? Son aplanados.
Ah, en aplanado. D, ¿Cómo es la ubicación de los núcleos en A, en referencia a la célula? central. Bien, Aplica, capaz, ¿y capaz un aplicar cuál poco, era? la apical que está en la parte superior. Parte superior. No. Ah, bien, bien, bien. O sea que la D Está son bien que está, aplicales. pueden decir que este núcleo es más apical que este. Es una opción. Este núcleo es más basal que este. Ah, bien. Yo no sé si el más central tal vez sea este, que está más en el centro de la célula. No está mal decir núcleos basales o núcleos excéntricos. Bien. Y en C, ¿cómo clasificarían a los núcleos? Heterocromáticos, Bien, ¿qué más? redondeados. ¿Les parece que en C son redondeados? ¿Cuántos núcleos tienen? Uno es multinuclear también. ¿Les parece que es una célula multinucleada? No, perdón. Es un núcleo que está, tiene polilobulillos, ¿no? Es un solo núcleo que está segmentado. Cada segmento del núcleo está unido. O sea, no tengo muchos núcleos separados entre sí. Cada segmento nuclear está unido. ¿Bien? Entonces, todas estas características son siempre del núcleo interfásico. Cuando el núcleo entra en mitosis, como podemos ver acá, y acá les dejo este link para que puedan entrar y mirar núcleos en mitosis, cambia completamente. Y cuando veamos mitosis, vamos a ver que dentro de la mitosis tenemos diferentes tipos de núcleos y que clasificamos a la mitosis o a la meiosis en diferentes estadios. Pero por ahora quédense con que aprendamos a describir al núcleo interfásico, es decir, aquel núcleo que no está en la mitosis. ¿Bien? Molecularmente, porque hasta ahora vimos qué es lo que hay en el núcleo, cómo se ordena lo que hay en el núcleo y cómo se ve el núcleo. Ahora vamos a intentar ponerle un poco más información molecular a lo que venimos hablando. El núcleo, durante el ciclo celular, se desarma y se arma. En la interfase, que son los núcleos que veníamos hablando, los núcleos están armados. Durante la mitosis, los núcleos se desarman para que la información pueda salir del núcleo, la información genética, y pueda ser llevado a cada uno de los sectores celulares. Por lo tanto, la célula tiene que desarmar y rearmar su núcleo en cada etapa del ciclo celular, ya sea mitosis o interfaz. Por eso es que es muy importante conocer cuáles son las características moleculares de estos núcleos, para conocer cómo la célula los arma y los desarma. Todo núcleo contiene una envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear está formada por una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa. Ambas membranas están separadas por un espacio, que son las cisternas perinucleares o el espacio perinuclear. Entonces uno tiene, acá hay una estructura del núcleo, que es como si no hubiera ADN, acá está la misma representación, pero con la ADN acá, la cromatina acá adentro, digamos, y uno puede ver una membrana nuclear interna aquí, en esta imagen de la izquierda abajo, una membrana nuclear interna aquí, en esta imagen del centro, y una membrana nuclear interna en la imagen de la derecha. Esa membrana nuclear interna es la que está contactada con la laminina, una proteína nuclear.
esa membrana nuclear interna está separada por una cisterna o espacio nuclear de la membrana nuclear externa. ¿Y quién es la membrana nuclear externa? Es el retículo endoplásmico rugoso. Por lo tanto, ustedes que siempre hablan y hablamos del retículo endoplasmático rugoso, ese sector celular es la membrana nuclear externa del núcleo. ¿Por qué? Porque los ribosomas que dijimos que salían del ARN ribosomal que está ubicado en el nucleolo, salen hacia afuera y se pegan a la membrana nuclear externa, que es el retículo, y lo convierten en el retículo endoplásmico rugoso. Ahora, ¿cómo se comunica este núcleo para que los ribosomas, por ejemplo, salgan y las proteínas del ADN ingresen, las histonas ingresen al núcleo? A través de poros nucleares. Estos poros nucleares son complejos proteicos que se forman por la fusión de las membranas nuclear internas y la membrana nuclear externa. Acá vemos una representación en 3D del poro nuclear, lo que se ve, se sabe. Acá un esquema de lo que se supone que hay acá adentro, de diferentes proteínas con diferentes nombres. Y acá una imagen de microscopía electrónica donde podemos ver el núcleo con su eucromatina, la membrana nuclear interna, el espacio perinuclear, la membrana nuclear externa, y aquí vemos cómo hay poros nucleares, donde están las flechas, que son donde se unen las membranas celulares. Obviamente que el poro nuclear es un complejo proteico extremadamente extenso que contiene muchísimas proteínas porque forman filamentos y anillos. Ustedes no tienen que manejarlo, pero está en los libros y lo van a ver, no se asusten. Ustedes quédense con que el poro nuclear es un complejo multiproteico de comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Entonces vimos qué hay dentro del núcleo, cómo se organiza la información que hay dentro del núcleo, cómo se comunica este núcleo con el exterior, quién recubre a la información genética o cómo se forma el núcleo. Y ahora vamos a centrarnos en esta estructura que aparece aquí, que es el nucleolo. El nucleolo es una región pequeña que está dentro del núcleo, que siempre es electrondensa o intensamente basófila, siempre es así, porque el ARN ribosomal siempre está muy compactado, que contiene este núcleo al ARN ribosomal, que es donde se van a formar y sintetizar los ribosomas, que van a ser la maquinaria para formar las proteínas. Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, el núcleo no solamente contiene al ADN, que es la información para formar las proteínas, sino que aparte contiene información para formar la maquinaria para formar las proteínas. Y esa información está en el núcleo. ¿Se entendió? Se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda del núcleo? De cómo se ve, cómo se describe, qué información tiene. ¿La información cuál es? El ADN y el Ah, ARN ribosomal. tengo por la duda. ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a pasar a ver a la mitocondria. La mitocondria es un organelo celular que se encuentra dentro del citoplasma celular
que habíamos visto que tiene su propio ADN. Es el lugar donde la célula obtiene energía, es decir, forma el ATP, que es el adenosín trifosfato, que es la molécula donde obtiene energía la célula. El origen de la mitocondria es procariota. Recuerden que habíamos hablado que en la evolución celular habían quedado como atrapadas las procariotas dentro de la célula eucariota, y se puede considerar la mitocondria como un tipo celular primitivo, una bacteria. ¿Por qué se denomina, por qué se sabe que es una bacteria o por qué se puede considerar como una bacteria un tipo celular primitivo? Porque la mitocondria tiene una membrana que la rodea, al igual que el núcleo, pero tiene membrana propia que la rodea. Está como doblemente separada de la célula. A su vez, presenta su ADN propio. Y un dato curioso de la mitocondria es que es la estructura más chica que se puede visualizar con la microscopía óptica. O sea, los microscopios en los cuales yo miro con mi ojo, la mitocondria es la estructura más chica que se puede visualizar. Por ende, cualquier organelo más pequeño que cualquier estructura más pequeña que una mitocondria, con el microscopio óptico no lo voy a poder visualizar. Por lo tanto, para obtener una buena información de la estructura de la mitocondria, tenemos que utilizar microscopía electrónica de transmisión. En los esquemas que ustedes visualizan en los libros, la mitocondria está representada como una membrana mitocondrial interna, una membrana mitocondrial externa, ambas membranas separadas por un espacio intermembrana, y dentro de la membrana nuclear interna, una matriz mitocondrial que contiene proteínas, moléculas y ADN. Esto que se esquematiza en los libros se puede ver muy bien al microscopio electrónico de transmisión, donde podemos ver a una mitocondria aquí, donde vemos una membrana mitocondrial externa que está separada por un espacio mitocondrial intermembranoso, una membrana mitocondrial interna, y que esa membrana mitocondrial interna emite crestas, repliegues de membrana hacia la matriz mitocondrial. Dentro de la matriz, aquí en este sector, encontramos el ADN, que obviamente no lo podemos visualizar, y pegado a las repliegues de membrana, vamos a encontrar proteínas. ¿Ustedes con Vero ya vieron metabolismo, ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs no lo hemos visto todavía. Está. Cuando era ciclo de Krebs, Verónica les va a hablar un montón de proteínas, de complejos, ATP sintasa, oxalacetato, etcétera, etcétera. Están todas, proteínas están pegadas aquí en estos repliegues de membrana. Aquí vemos una imagen, un esquema, perdón, donde se esquematiza lo que veníamos hablando. ADN mitocondrial en la matriz, los ribosomas para formar las proteínas mitocondriales. Todas las proteínas mitocondriales, las enzimas, por ejemplo, la ATP sintasa, que es una proteína, se forman dentro de la mitocondria. Y se encuentran pegadas en los repliegues de membrana mitocondrial interna. Esta estructura mitocondrial ha ido avanzando a medida que pasó el tiempo y se han logrado reconstruir modelos en 3 dimensiones a partir de escaneos sucesivos de microscopía electrónica de transmisión. Obviamente, al microscopio óptico, uno no puede visualizar todas estas características internas de la mitocondria.
Un microscopio óptico no puede ver si hay crestas mitocondriales, si hay repliegues de membrana, no lo puede visualizar. Lo ve solamente con microscopía electrónica. Y una particularidad que tiene la mitocondria, que también la tiene el núcleo que ahora les voy a mostrar, es que la mitocondria no está, o sea, la célula no está quieta, ¿verdad? La célula está viva y la célula se mueve. Nosotros vemos fotos. Estamos viendo el Instagram de la célula, sus mejores fotos. ¿Ah? Pero esto se mueve, la célula se mueve todo el tiempo. Y también se mueven sus organelos. Y uno de los organelos que más tiene movilidad es la mitocondria. Donde la mitocondria continuamente presenta procesos de fusión y de fisión. Es decir, hay momentos en que las mitocondrias se fusionan y se hacen más grandes, y hay momentos en que las mitocondrias se fisionan y se hacen más chicas. Estas mitocondrias, ya sean fusionadas o fisionadas, pueden ser transportadas por diferentes moléculas asociadas a los microtúbulos, que ustedes creo que lo vimos, las dineínas y las quinesinas. No, sí, con ustedes sí, con ustedes lo vimos, dineínas y quinesinas, que transportan estos organelos hacia adentro de la célula con la dineína y con la quinesina hacia afuera de la célula. Entonces, uno cuando mira la mitocondria, está viendo fotos de mitocondria, que puede una estructura circular con doble membrana, un espacio de membrana y crestas en su interior. Estas son mitocondrias. Pero estas mitocondrias yo no sé si están funcionando, si están fisionando. Pero cuando obtengo imágenes por muchos periodos de tiempo al microscopio óptico y hago videos, a un timelapse, ¿bien? Estoy viendo cómo se mueve esa mitocondria, como pueden ver aquí en esta imagen. Estas son células vivas del hígado, donde pueden obtener y describir un montón de información de las estructuras que se observan. Se ven los núcleos. ¿Qué podrían decir estos núcleos celulares? Redondeados. Perfecto. ¿Qué más? ¿Son eucromáticos o estereocromáticos? Eucromáticos. Eucromáticos. Hay células que tienen un núcleo, dos núcleos, tres núcleos. Hay una célula que tiene dos. Sí, ¿no? La que estaba en el Hay medio. algunas, ahí va, hay células que parecerían ser multinucleadas. Mm. Acá también podemos ver dónde se ubica, si es apical o central. También podemos Por ver que, ejemplo, cómo lo describirían. y parece, la del medio, por ejemplo, a mí me parece central, no sé. La célula en realidad es todo esto que está acá. Ah, claro. Estaría más excéntrico. Acá se está solo coloreando núcleo y mitocondria. No se ve citoplasma, no se ve citoesqueleto. Entonces sería un núcleo redondeado excéntrico y esta célula que está acá sería multinucleada, porque tiene dos núcleos. ¿Bien? Y vieron que el núcleo se mueve, no está quieto. Está continuamente girando sobre sí mismo como si fuera un planeta, se está moviendo. ¿Bien? Por otro lado, en verde, se marcan las mitocondrias. Y esas mitocondrias también ven que presenta movilidad. Se está continuamente moviendo. Si ustedes miran acá, estas mitocondrias que están acá, hay procesos de fisión y de fusión. Ahí parecerían haber dos
dos mitocondrias, ¿ven? Una acá y otra acá, están separadas. Cuando pasa el tiempo, ahí están fusionadas. Es decir, que hubo un proceso de fusión y de fisión. Esta mitocondria que está acá, ven cómo se separa y se mueve. Hay un transporte mitocondrial. Por lo tanto, la mitocondria está continuamente cambiando de forma y trasladándose dentro de la célula. Y el estudio de esta forma mitocondrial y cómo se mueve dentro de la célula se utiliza para estudiar diferentes patologías, sobre todo las patologías asociadas a alteraciones mitocondriales. Uno visualiza a la mitocondria, que tiene diferentes formas, diferentes conformaciones espaciales, algunas más fusionadas, otras más segmentadas. Uno puede obtener esta información de microscopía electrónica y puede clasificar cómo se organizan y qué porcentaje de mitocondria tienen las células. Entonces, uno puede plantear y decir, bueno, un paciente sano tiene esta forma de mitocondria y un paciente enfermo tiene esta forma de mitocondria. Por lo tanto, al estudiar la forma de la mitocondria, yo podría detectar si un paciente enfermo está sano. Eso es lo que se hace en algunos estudios, por ejemplo, es una imagen de mi doctorado, donde estudio la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, como pueden ver acá, que es la enfermedad que tuvo Stephen Hawking, para que la conozcan, versus pacientes que no tienen ELA, o sea, sanos. Y al estudiar la forma mitocondrial y cómo se distribuye esta mitocondria dentro de la célula, uno puede establecer si el individuo, la persona, tiene posibilidad de tener la enfermedad o no. Sobre todo para enfermedades en las cuales no hay un marcador serológico de diagnóstico. Porque uno para la anemia hace un hemograma y ve anemia. Pero hay enfermedades que no está esa posibilidad todavía. Entonces, si uno mira estas dos células que están acá, estas son de pacientes control, estas son de pacientes sanos, pacientes enfermos, y uno mira y ve el núcleo, que tiene forma de C, y ve las mitocondrias, que están en su gran mayoría fusionadas. ¿Ven? Esto que está acá en violeta es una única mitocondria bien grande. Cuando mira al paciente enfermo, observa que la misma célula, porque son todos monocitos, son la misma célula, el núcleo está un poco deformado, ya no es tan forma de C, y las mitocondrias son más pequeñas. Uno mide esto y obtiene esa información. El volumen mitocondrial del paciente enfermo es 0,08, el volumen mitocondrial del paciente sano es 0,49. Por lo tanto, tiene mitocondrias más pequeñas. Al ser más pequeñas, tengo más cantidad de mitocondrias, porque están más fisionadas. Tengo 53 mitocondrias en el enfermo y 39 en el sano. Por lo tanto, los pacientes enfermos tienen mitocondrias más pequeñas y, y más fragmentadas, mientras que los pacientes sanos tienen menos mitocondrias y más ramificadas. Entonces uno cuando estudia la mitocondria, si bien lo que ve en los libros es esto, tienen que recordar que son partículas que se mueven, que se fusionan, que se fisionan, como también lo hace el núcleo. ¿Bien? Hasta acá llegamos con topología celular, núcleo y mitocondria. ¿Dudas, preguntas que tengan de este tema? Yo no, profe. Creo que por ahora no. Luego después, cualquier cosa. Bien, eso es bueno. Si por ahí tienen los foros. Ah, eso iba a preguntar, si por los foros podemos hacer cualquier pregunta que tengamos. Sí, yo Dale. me he fijado porque tuve un problema con las otras útiles que, no sé, como que no estaba suscrito al foro, por así decirlo. Me voy a suscribir ahora, a ver. Está bueno preguntar. Si obviamente, si yo hago una duda, pueden escribir por DM o por el foro. No hay ningún problema. ¿Ya?
Entonces, la clase que viene vamos a continuar con bases genéticas y control del ciclo celular. Si no hay dudas y más preguntas, nos vemos la clase que Eh, viene. hay una pregunta. ¿Puedes Sí, poner, Gabriel. no sé, como ha hecho las otras, un ejercicio así en el Moodle? Si puedes, Sí, está. Porque está bueno eso el a ejercicio ver, para hacer y ver cómo andamos. le dejo una les armo una de núcleo mitocondrio. Dale, impecable. Dale, gracias, profe. Bueno, que pase muy bien. Chao. Igualmente. Principalmente, Chao, chao. Chao. vemos.